familia paterna es de Mercedes, era de Mercedes, en la medida que ya no quedan casi vínculos más que los recuerdos, los afectos. Digamos, siempre venía a Mercedes por una u otra razón, es un motivo de alegría. Gracias a los hados del tiempo, siempre me ha tocado venir por razones culturales. Mi hijo es músico y hemos venido al Jazz a la Calle muchas veces. He estado por razones culturales, he estado por razones personales, pero fundamentalmente una de las razones más importantes es haber estado junto a Fernando Cabezudo en la preparación de un proyecto curatorial que se hizo increíblemente en el 2008. Con Fernando compartíamos el asombro del paso de décadas, pero que sin duda para mí, en mi faceta curador, fue uno de los momentos más enriquecedores y más intensos. Yo conocí la casa de Cabezudo, su obra cuando era muy chico, me habían traído mis padres. Entre otras cosas, a ver en Mercedes era visitar la casa de la gigantesca Nacahuita, en la balsámica Nacahuita, y ahí conocí con muy pocos años, con 12 años, al artista y a su obra, que obviamente fue algo que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Esos encuentros que quedan grabados, ¿verdad?, para siempre. En el 2008 me invita Cabezudo a hacer una curaduría de su obra, de una exposición que finalmente tuvo lugar en la Alianza Francesa de Montevideo, una exposición muy grande, porque es una sala muy grande, y fue un placer hacerla, la selección de obras, los textos, armar el catálogo. Y de alguna manera yo creo que fue la vez que yo más me pude introducir en el mundo de Cabezudo, porque las charlas iniciales fueron muy profundas, muy llenas de información de lo artístico, de lo humano, de su visión del mundo. Me permitieron arribar a una persona completa, con una sensibilidad comprometida, profunda, un conocimiento del arte espectacular y muchas coincidencias desde el punto de vista de la visión del hecho artístico, ¿no? Que traspasó totalmente lo pictórico, lo dibujístico y lo gráfico, ¿no? Con decirles, y como yo lo digo lo puse en el catálogo, el primer encuentro fue: me recitó un poema de García Lorca que dice: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Y así empezó una tarde del 2008, ya no me acuerdo de qué mes, empezamos a desandar caminos y a construir vínculos nuevos y mirar nuevamente su obra y esa cosa que siempre tiene de introspectiva, el encuentro con un gran artista. Este verso para mí fue una forma muy artística de empezar un vínculo, ¿verdad? O sea, desde un lenguaje que no es el histórico, y que cuando uno ve la exposición y ves las fotos de los cuadros, empieza a ver ese caballo que está andando por ahí, que está corriendo, empieza a ver esos limones. Hay una naturaleza muerta con un solo limón que es maravillosa. Tengo la foto por ahí, me van a perdonar, no soy el mejor manipulador de la electrónica, pero lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo con alguien
con un verdadero artista puede traspasar un lenguaje al otro y siempre estar hablando de cosas similares. A partir de ese encuentro, de esa charla, vimos mucha obra y yo comencé a proyectar el catálogo, que proyectar un catálogo implica poder escribir, poder poder interpretar. Yo lo he tomado un poquito como elemento estructurador de la charla. Voy a leer algunos pedazos. Y lo primero que empezamos a comunicarnos fue a partir de la gente, ¿verdad? O sea, para él la pintura, obviamente no realista, pero sí la pintura de la persona, del personaje, de los tipos de seres humanos que lo rodeaban o que lo rodearon en su mundo, en su interior, en su departamento. Sabemos que es de Montevideo, pero realmente su departamento es Soriano. Lo llevaron a describir un mundo plagado de personajes absolutamente maravillosos. Y en esa descripción de personajes creo que hay una cosa que a mí me seduce en casi toda la buena obra de arte, que es no hay concesiones, no hay una búsqueda a priorística de lo edulcorado. O sea, Cabezudo es alguien que va por el cuchillo y lo ve a fondo, ¿no? O sea, nos hace reflexionar. Los personajes que vemos son en su mayoría gente oriente, o en su mayoría nos plantea más incertezas y preguntas que cosas tangibles. Escribo un momento: Cabezudo nunca fue insensible a lo social. El hombre de campo, el criollo viejo, destartalado, la mujer lechera, los patéticos murguistas del triste carnaval, despojado de la opulencia urbana y actual, los irónicos retratos de los reyes de las barajas con su doble juego de azar y poder, hacen de este irrefrenable hombre de las artes nacionales un cosmovisionario esencial en nuestra cultura. Retratos de los que saldrá la abstracción, esbozos de un rostro que irá descomponiendo, limpiando, sacándole aquello que no es importante para finalmente quedarse con los elementos básicos. Una cara sobre un fondo rosa, un rosa que el tiempo mejoró. Ser urbano en el interior de Uruguay es una proximidad a lo rural inexplicable. En sus frecuentes desplazamientos, ver estos personajes de seca existencia conmueve al artista y lo lleva a organizar una descripción del fresco de la vida rayado con el realismo mágico. Cuando hablamos de esto, una de los elementos que charlamos fue la idea de esos personajes tan sufrientes, pero al mismo tiempo con una personalidad tan fuerte, y salió la idea del esperpento, ¿verdad? O sea, el esperpento es un concepto literario, o sea, nos unió en un primer momento la literatura a través de García Lorca, y lo esperpéntico nos unió para seguir charlando de su obra de la mano de Valle Inclán, ¿verdad? Quien es de alguna forma el forjador del concepto del esperpento. El esperpento es aquel ser que de alguna manera sale de los cánones de la hegemonía y se adentra en la deformación, se adentra en lo marginal, se adentra en lo grotesco, en lo desatinado. Todo este mundo que Valle Inclán lleva a la dramaturgia, lleva a la literatura, de alguna forma abreva
la misión de Cabezudo cuando retrata esos personajes, como vemos acá en esta imagen que tenemos a la vista, que tenemos acá, ustedes lo están viendo de costado. Esos personajes que juegan en un filo entre lo patético y lo querible. El personaje que está sufriendo pero sabe sacar la alegría a flote, que sabe que no pertenece a un lugar pero no le importa y realiza su actividad artística o profesional o lo que fuera desde un lugar lleno de convicciones. Yo creo que en estos personajes esperpénticos, que lo vamos viendo en toda su, prácticamente en todos sus periodos, ¿no? Pero sobre todo los periodos más cercanos de los 70 en adelante, esos personajes nos transmiten una ingenuidad por momentos que se cruza con un dolor interno y que se cruza con un elemento inquietante y cuestionador de nosotros mismos. Lo esperpéntico lo vamos viendo en casi todas las obras en las que aparece la figura humana, ¿verdad? Inclusive en aquellas que funcionan como un retrato más formal. Yo creo que la seducción de Cabezudo en este tipo de obra parte de la ambigüedad de sensaciones que nos provoca, ¿verdad? Al mismo tiempo, junto con este abordaje de la figura humana de Cabezudo, de lo esperpéntico, en nuestra conversación nos fuimos hacia el mundo de lo no hegemónico en el sentido de lo cultural. Tanto él como yo compartimos el amor y la fascinación hacia expresiones culturales no necesariamente europeas, no necesariamente eurocéntricas, sino que hemos encontrado expresiones ajenas a la órbita europea que nos han generado fascinación. Y coincidíamos en muchas de ellas, con mayor o menor pasión, como son los pueblos, las expresiones de los pueblos aborígenes de Oceanía, con su mundo, justamente este mundo donde la realidad se subvierte, la realidad se expresa desde otro lugar, donde la presencia de esos seres inquietantes que nos observan, que los vemos en los cuadros de Cabezudo, ya están presentes en las expresiones de pueblos que nos han precedido en el tiempo, que pertenecen a otras regiones. Recuerdo su fascinación por las expresiones artísticas de estos pueblos, por la pintura rupestre australiana y de Oceanía, por las máscaras de la isla Salomón, que también hablamos. Es más, yo recuerdo que yo confundía algunas con las africanas y veíamos cómo, que tenían en común esa cosa de esa fuerza primitiva, originaria, y que siempre son comunicativas, y que son formas de arte que de alguna forma las tenemos incorporadas de
de una forma o de otra, ¿verdad? El otro gran tema de estas culturas no europeas del que hablamos y que para él eran muy importantes, fueron los bronces de Benín. Los bronces de Benín son piezas que pertenecen al reino de Benín en África, que se hicieron entre el siglo XVI, siglo XIII, siglo XVI o XVII, es la mayoría de lo que se han hecho, y son piezas en las cuales uno observa una gran tecnología, que muchas veces una gran tecnología desde el punto de vista material, porque son piezas de bronce o son piezas de marfil a veces, o son piezas de otros metales. Esto recuerdo que en la charla nos unió muchísimo para hablar de estas cosas de las cuales sentíamos elementos en común. Y yo estaba mirando acá y miraba este cuadro, después vamos a hablar un poco de las estructuras. Observemos estos cuadros que tenemos acá, no los tenemos acá en la pantalla, pero fíjense la estructura de las burguistas con esas líneas oblicuas, ¿no? que lo vemos en muchas otras otras obras, esos ejes oblicuos que le dan un dinamismo tan grande a la obra, y este cuadro en el cual son como unos arlequines. Estos arlequines están de alguna forma midiéndose con estos hombres con ejes verticales, con esta cosa fuerte de estos guerreros de Benín, donde las verticales, la centralidad de uno y las lateralidades de otro están totalmente presentes acá. Fue un placer poder ver esta obra acá en directo ahora, porque recuerdo que habíamos hablado al respecto de estos elementos y que uno puede ver el acercamiento a distintas formas específicas. Y por supuesto, un gran admirador y orgullo, que nunca, tengo que aclarar, nunca lo pude ver en directo, del Antropolito de Mercedes, ¿verdad? O sea, lo hablaba realmente con una convicción, de un orgullo y un amor absolutamente profundos, ¿no? Y cómo estaba presente en su obra. Bien. Entonces, vayamos nuevamente a nuestro catálogo. No se preocupen. Y tenemos la siguiente frase que puse. Cabezudo es sensible del dolor ajeno, pero también ante la dignidad del personaje destartalado, desarmado, doliente, presa de un destino anodino, pero que no pierde presencia ni personalidad. Y esos personajes que habitan la tortuosidad y la deformación del desposeído gritan su silencio de decencia y gallardía. Gracias. El paisaje social lo ha llevado a las fronteras de las preguntas vinculadas a la existencia. Bueno, muy bien. Acá hablamos, bueno, de estos personajes enfrentados al dolor, enfrentados a las cosas de la vida, y en determinado momento hablamos de la muerte. O sea, la muerte como algo tangible y como algo que está presente en la confección de esos personajes. Por un lado, hay un elemento interesante que hablamos, que es el concepto de la osamenta,
que es cómo la muerte va horadando y va quitando materialidad a los cuerpos y va dejando a los cuerpos en su misma expresión, pero tal vez en su máxima capacidad comunicativa. Y para eso recuerdo que me mostró unos pedazos de madera que él sacaba del río, no sé si están todavía por ahí, que son como espectaculares esculturas absolutamente hechas por la naturaleza. La naturaleza socavando un ser vivo, ¿verdad? Y dejando ese resto duro que se transformó en esa especie de escultura, se volvió objeto de arte, lo que diríamos un objet trouvé o un ready-made, pero en lugar de haberlo hecho otra persona, ¿verdad? Lo hizo la madre naturaleza. Entonces, así empezamos a hablar de la muerte y hablamos en particular, así como en un momento él comenzó con un poema y hablamos desde lo literario, hablamos de cine. Y ahí aparece el séptimo sello de Bergman. ¿Por qué digo el séptimo sello de Bergman? Posiblemente muchos no lo han visto, la mayoría lo han visto o habrán oído hablar. Es una película que también nos unió porque para él era una de sus preferidas y para mí era una de mis preferidas. Y porque de alguna forma tiene que ver con todo este mundo de la vida, de la muerte, de la actuación, del juglar que él representa con esos mundistas que van por esos campos desolados, y la presencia poderosa de aquello que nos hace la vida finita. Entonces, esta gran película de este gran director, una película que ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero que sigue siendo un ícono de la cinematografía, ¿verdad? Que es el séptimo sello, nos volvió a encontrar discutiendo, charlando sobre arte, pero que excedía las artes visuales, ¿verdad? Entonces, este tema de la muerte como elemento constante, una presencia constante, que lo vemos en la película, ¿verdad? Y al mismo tiempo contrastándolo con los personajes que desde ese dolor, desde esa marginalidad o desde esa simpleza se aferran a una vida, se aferran al placer de pronto de ser músicos ambulantes, en que vemos cómo esa dicotomía entre el mundo denso y el mundo sin esperanzas de la gente obsesionada por la muerte y el mundo de quienes van vagando por esos campos con sus tambores y su música, entre esos polos opuestos se genera una realidad tangible, una realidad llena de posibles creaciones, de posibles encuentros. Y todo ese mundo de lo esperpéntico que decíamos que tenía los vínculos con Valle Inclán, también los tiene con la cinematografía de Ingmar Bergman, que con Cabezudo logramos esa unión casi mística en la fascinación por estas vertientes artísticas que estaban presentes y vibrantes en su obra. Bien, déjame ver que acá quiero que veamos. Obviamente el mundo de Cabezudo tiene
dos grandes vertientes. Una es la vertiente figurativa, que es lo que hemos estado hablando, y otra es la vertiente abstracta. Su obra es un diálogo de alguna forma constante entre lo abstracto y lo figurativo. Su obra trabaja aquellas cosas que son reconocibles y que son absolutamente comprensibles desde el punto de vista de la lectura y sobre todo lo que hemos aprendido como arte, ¿no? O sea, el arte como verosimilitud es un elemento que ha sido como casi uno de los baluartes del arte occidental. Pero Cabezudo es un admirador del arte no occidental también. Entonces, no le teme a aquello que no es verosímil, no le teme a la abstracción. Y no le teme a las zonas fronterizas, en las cuales la abstracción puede sugerirnos verosimilitud o la verosimilitud puede sugerirnos abstracción. Hay un montón de obra en lo cual lo figurativo no realista, porque digamos, la obra de, salvo algún estudio que tenga por allí, no pretende el realismo, sino que pretende justamente una figuración que nos haga traspasar un poco los márgenes de lo institucionalizado, ¿no? Y es allí que empieza un poco su carrera en torno a lo abstracto. Vamos a ver algunas piezas ahora, ya hablamos un poquito de la figura humana, del esperpento, de las relaciones narrativas, de lo figurativo que puede ser un poema o que puede ser una película, ¿verdad? El mundo de la abstracción en Cabezudo es un mundo esencial. O sea, es casi como esa, que no puede existir A sin B, no puede existir la luz sin la sombra y la sombra sin la luz. De alguna forma, el mundo abstracto de Cabezudo es un mundo igualmente seductor a su mundo figurativo. En este caso estamos viendo imágenes que tienen que ver con, o lo aclaraba Fernando sobre las técnicas, lo que vimos acá fue casi todo pintura, en este caso es estampa, y personalmente siento particular devoción por la estampa, porque es un mundo intermedio entre la seriación, ¿verdad?, el grabado, y la obra única, o sea, no repetible. La estampa en general son técnicas, si nos remitimos de pronto al arte japonés del siglo XVII, XVIII, XIX, el ukiyo-e en Japón eran tacos de madera donde se dibujaba, se grababa, hay una cuestión de superficie, una y otra se pintaba y se repetía una imagen a la N veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Era un solo color. Entonces, eso era un grabado, pero entonces, ¿qué se hacía? Se pintaba, se coloreaba a mano en acuarelas. Y ahí nace la estampa. En el caso de Cabezudo, tenemos obras que están entre la estampa y la escenografía, usando más de una tinta, que generan esta cosa que es de gran seducción visual y sobre todo esta experimentación a través de lo abstracto. Y acá con lo abstracto vamos a hablar de dos temas
que me interesa en torno a la obra de Cabezudo, que es la estructura y el ritmo. En las artes visuales, como en el cine, como en la poesía, como en la arquitectura, ¿verdad? La estructura es esencial, se nos caen las casas, ¿no? ¿Verdad? La estructura es fundamental y en todas las artes el ritmo es fundamental. Vamos a aclarar que el ritmo en pintura no es exactamente el mismo que en música ni que en literatura, pero sí tiene que ver en algo y es aquello que termina de armar un lenguaje. El ritmo de las artes visuales es todo aquello que repetimos, ¿verdad? Todo aquello que por alguna razón lo miramos en un momento y yo sigo mirando 10 centímetros más lejos o 10 metros y eso que vi antes lo vuelvo a ver. Esa relación entre elementos similares o iguales se llama ritmo. Y Cabezudo es un maestro. Todas las obras son absolutamente rítmicas. Fíjense en esta obra la utilización de estas franjas que de pronto son amarillas, de pronto son azules, pero que están ordenando visualmente el concepto de la obra. No son todas formas diferentes, son todas como curvas que se repiten hacia un lado o hacia el otro. Eso le da una sensación rítmica a la obra, una sensación de unidad. Mi ojo ve algo en un momento, segundos después ve otra parte, pero reconoce que lo que ve ya lo vio un poquito antes y mueve el ojo, el observador, y vuelve a reconocer que lo que ve lo vio un poco antes. Eso es una de las formas más básicas y más elaboradas de generar unidad en la composición. En la arquitectura es esencial, ¿verdad? O sea, saber repetir elementos, usarlos estéticamente, usarlos funcionalmente, ¿verdad? Yo miraba, no lo van a ver los compañeros que estén del otro lado de internet, pero si miran aquel cuadro que está allá, que es maravilloso, el retrato, fíjense esas flores u hojas que funcionan como un estampado. Todo eso es un elemento rítmico, abstracto, casualmente parecen flores, que le da la unidad a la obra. En estas obras de estampa, atrás, las franjas, las manchas, en este caso ese mundo de líneas que parecen cañas o fajas, son elementos igualmente rítmicos. Esas formas, esas curvas que van hacia un lado y hacia el otro, que organizan la imagen, le da una armonía visual importantísima, al tiempo que fuerza y al tiempo que movimiento, ¿verdad? Todos esos son los elementos que Cabezudo utiliza y no seduce. Fíjese acá, el ritmo se transforma en un elemento reconocible. Acá, el cardumen de peces es, en abstracción, un grupo rítmico. O sea, la calidad de la obra está dada no solo por las texturas, los colores, está maravillosa la foto, además que vemos la textura del grabado, ¿verdad? Sino por esa repetición de unidades rítmicas que son esos peces que van nadando, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos a ese conjunto de cosas que van por el mundo y que van armando imágenes movibles, a veces unitarias, ¿verdad? Hoy le contaba a Fernando que la única vez que vi un árbol lleno de cardenales, completamente lleno, fue a la vuelta de Villa Soriano. Nunca más lo vi y fue una maravilla.
puede ser que Mercedes y sus alrededores tengan algo especial, ¿no? Pero sin duda es un elemento que Cabezudo lo ha reiterado, ¿verdad? Pero me estaba yendo para el otro lado. Bien, y en toda esta, sobre todo se hace muy evidente en toda la obra gráfica, ¿verdad? Que, fíjese acá, todos los elementos reiterados que organizan esta imagen. Y esta imagen es una escenografía, ¿no, Fernando? Que creo que es una escenografía. La de la textura y lo que yo conozco es escenografía, pero me hizo acordar a una obra que descubrí hoy, que son las máquinas, que es una obra que me parece que no es de lo más conocido de él, que son fantásticas y que me entero de que tiene montones de máscaras en distintos periodos de su vida, de máquinas. Pero justamente son elementos de gran composición, de fortaleza compositiva. Bueno, esto ni que hablar, fíjense que más allá de esa cosa, digamos, de vida, de extrañeza, de inquietud, es una forma contundente por esa reiteración de pelos o de patas o de estambres que realmente nos conmueven, ¿no? Bien, tenemos otros elementos para ver además del ritmo, y son las estructuras. Déjenme ir bien a la imagen que quiero ir. Voy a hacer así. Voy para atrás. Y son las estructuras de la obra de Cabezudo. Cabezudo tiene formalmente dos grandes maneras de estructurar, que tiene muchas, ¿no? Pero hay dos que se repiten, que es el trabajo de lo simétrico y lo asimétrico. Así como vemos el ritmo, que es un ingrediente compositivo importante, esencial, diría yo, el concepto de simetría y asimetría. Son dos conceptos opuestos también, ¿no? Como veíamos hoy. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la luna esta, el planeta esta maravilloso que está atrás, es una obra absolutamente simétrica. O sea, yo le pongo un eje vertical y prácticamente tenemos la misma forma de un lado del otro, equiparada de una manera o de otra. Yo miro, por ejemplo, esto y es bastante simétrico. Miro la señora con sus manos y su manto gris, y la estructura es totalmente simétrica. Pero tiene otros cuadros en los que rompe la simetría. Rompe la simetría. Fijémonos en estas vacas. Estas vacas, la simetría que tenemos en este cuadro ha desaparecido. La luna se va para un borde y las vacas se vienen para el otro. O aquellos caballos, la luna se va para allá y los caballos se vienen para acá. Las vacas las tenemos para los compañeros de YouTube, estamos señalando las mismas que tenemos en la imagen. Ese juego es muy interesante porque se alterna en casi toda la obra. Hay obras que son de una simetría casi gótica, ¿no? Así que tiene una fachada medieval, y otras que pueden parecer que se van para otros lenguajes, ¿no? O sea, porque de un lado pasa una cosa, del otro lado pasa otra. Si nosotros observamos el autorretrato que tenemos allí, el cuadro grande rodeado de estos personajes, vemos que el eje de simetría está marcado, pero no pasa lo mismo de un lado que del otro, ¿verdad? Hay acumulaciones de elementos de un lado y hay como vacíos en el otro. ¿Eso que nos genera? Nos genera una imagen de altísima tensión. O sea, porque el ojo de alguna manera necesita llenar eso que no está. Pero cuando estamos frente a un maestro, se llena solo. No lo precisamos.
O sea, la obra, a través de su brillo, sus texturas, sus formas de representación, logra que, a pesar de la asimetría, nosotros tengamos una sensación de equilibrio absoluto en la obra. Y lo vemos, fíjense, bueno, esta obra es un ejemplo clarísimo de composición totalmente asimétrica, ¿verdad? Además con un rigor geométrico importantísimo. Fíjense que hay un horizonte que no se ve, pero que está sosteniendo todo ese conjunto superior de ranchito, árboles, montecito allá. Hay una franja que está sosteniendo la totalidad. Y el resto hacia abajo vemos un enorme vacío y un caballo tirado hacia nuestra derecha. Ese ir y venir en Cabezudo de lo simétrico y lo asimétrico le da también un valor compositivo muy particular. Él no tiene miedo a los grandes planos, no tiene miedo a la acumulación, no tiene miedo al desequilibrio, porque en realidad la obra está hablando de otras cosas. Bueno, acá tenemos un clarísimo ejemplo que decimos. Y por último, vamos a hablar de esta serie que para mí conjuga un montón de elementos que son los ejes oblicuos, ¿verdad? Hablábamos de la simetría a partir de un eje vertical, pero hay otros trabajos que se van hacia una composición basada en sistemas de ejes totalmente dinámicos. Tenemos las grandes líneas oblicuas, las grandes diagonales del plano, sosteniendo la obra. Hay un eje de simetría, obvio, hay una gran vertical, pero después hay una armazón visual a partir de líneas muy poderosas que parecerían huesos o parecerían restos de algo que fue entero en algún momento, ¿verdad? Y que nos generan la sensación de una obra de mucha potencia. Decimos dinámico cuando las diagonales son importantes. Entonces, el mundo compositivo de Cabezudo se enriquece. Ya no solo es eje vertical, horizontal, empiezan los ejes oblicuos, empiezan a trabajar elementos que tienen que ver con la diagonal. Ustedes recuerden siempre en la historia del arte el juego vascular o pendular entre lo vertical, horizontal y lo oblicuo. Hay periodos que son oblicuos, como el romanticismo, como el expresionismo. Hay periodos que son vertical y horizontal, como el clasicismo, como todas las formas, como el Renacimiento, ¿no? O sea, el Renacimiento tenemos que llegar al manierismo para empezar a ver un poco de oblicuas, si no es todo Rafael, Leonardo, todo es vertical y horizontal, Torres García, ¿verdad? Por eso Torres García es un clásico, no es solo, porque admira los clásicos, porque su estructura es totalmente clásica, potente. Y acá no va, es mejor o peor, son opciones de vida, opciones estéticas, opciones filosóficas, ¿verdad? Entonces, en Cabezudo vemos cómo conviven ambas, y esa convivencia es aquello que nos da esa vibración absoluta. Ven este cuadro un poco para terminar, porque
me parece que ya está. Podemos, si quieren, generar algún tipo de preguntas y respuestas, o de charlas, o de lo que ustedes quieran. Pero este cuadro a mí me parece, como muchos más, porque no puedo dejar de nombrar la res, no puedo dejar de nombrar el retrato aquel nombrado por María Elisa Torres, no puedo dejar de nombrar una escenografía maravillosa de un gato matando pájaros arriba de un árbol. Es imposible, porque cada obra es un mundo nuevo. Acá vemos un poco la síntesis de esto que estamos hablando. Hay una estructura vertical y horizontal, que son estas verticales y estas horizontales por acá, que arman. Y después el eje del cuadro se corrió, no hay simetría, ¿verdad? Se movió el piso. Cuando decimos mover, se movió el piso, hay cosas que están pasando en la mente del artista, en el entorno que lo rodea, en su vida personal, en su vida política, en su vida pública, ¿no? O sea, hay cosas que se están transformando. Y después hay un trabajo rítmico trabajado a partir de esos restos de corporeidad, que son esa serie de líneas que arman pequeños ejes dinámicos en todas direcciones, que no son una telaraña, pero que pueden serlo, que no son vegetales, pero que pueden serlo. Más bien es como un mundo que se está como desestructurando, y al mismo tiempo la solidez de las verticales y los horizontales lo está sosteniendo. Por acá, queridos amigos, los voy a dejar, porque que hable un señor mucho rato es mucho para una tarde hermosa y una ciudad tan bella como Mercedes, llena de posibilidades. Así que yo les agradezco muchísimo, pero estoy abierto si quieren hacerme preguntas, tenemos muchas más obras para ver, y también los invito, si quieren, a los que están acá,